Seguimos con la información. Yo le agradezco mucho al titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, el general Carlos Antonio Rodríguez, que hoy converse con nosotros. Señor director, bienvenido. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a usted y a su auditorio. Cuéntele al auditorio qué está ocurriendo. Hay mucho nerviosismo por las noticias que hemos tenido este fin de semana, si hay o no riesgos en la aproximación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la zona central. Cuéntenos qué está ocurriendo, general. Bien, ha habido una serie de noticias en las cuales se ha expresado que hay acercamientos entre aviones, entre un avión y otro, o inclusive acercamiento con el terreno. Sin embargo, a nivel de la autoridad aeronáutica a la que represento, nosotros únicamente podemos proceder a una investigación cuando hay un reporte formal. Y de estos, únicamente se han recibido 6, de los cuales solamente uno tiene que ver con un aviso de alerta por la proximidad del terreno. Todos los demás han sido por cuestiones de fraseología, de instrucciones, etcétera, pero que no son atribuibles a alguna instrucción mal dada o algún problema que tenga que ver con el diseño de las nuevas llegadas hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, se ha manejado mucha información en redes sociales sobre todo y también en algunos medios, pero ya nos reunimos precisamente el sábado, encabezados por el subsecretario de Transporte, el arquitecto Jiménez Pons, con representantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, de IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, representantes de CENIAM y también un representante de uno de los sindicatos de CENIAM que también está encargado del área técnica. Había un representante del Colegio de Pilotos. En fin, estaban representados varios de los sectores que están involucrados y el tema fue precisamente un boletín que emitió IFALPA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolínea, que está representada en México por precisamente el secretario general de ASPA, en el sentido de alertar a los pilotos sobre ese tipo de incidentes que han tenido. Hay una situación aquí, puede que haya algún tipo de alertamiento a nivel de los equipos de los aviones, en los cuales los pilotos perciban, pero no necesariamente todos esos incidentes son críticos o que pongan en riesgo algún riesgo de colisión. Sin embargo, quedan registrados en las computadoras de los aviones y eso es posiblemente la estadística a la que hacen referencia estas asociaciones. Sin embargo, les reitero que la autoridad aeronáutica, en este caso la FAC, no puede... Tienen 6, me decía, ¿no? ¿Perdón? Sí, tienen 6 casos, me decía, ¿no? 6 y solamente uno tiene que ver con la alerta de proximidad del terreno. Entonces hay 2 tipos de alertas, unas de acercamiento o posible coincidencia de trayectorias de 2 aeronaves y otra cuando el avión va descendiendo, no precisamente dentro de una aproximación, y el sistema le alerta de que se está acercando al terreno y no necesariamente como parte de su aproximación. Oiga, yo supongo que de cada caso sacan ustedes un informe muy preciso para evitar que se reproduzcan o errores humanos o problemas de sistema. De esos 6 casos que me relata mi general, estamos hablando de errores humanos. He oído que hay problemas o algunos han, vinculado el rediseño del espacio en el centro del país para la simultaneidad de los 2 aeropuertos con el tema, y escuchaba hoy a uno de los controladores decir que hay problemas con la carga de trabajo de los controladores y con el sistema. De lo que usted sabe, de los reportes que han llegado a su escritorio, ¿qué sacamos en claro, director? Los 6 que hemos recibido, le digo, solamente uno puede estar relacionado con el rediseño del espacio aéreo, que fue un avión de Air Canada que tuvo la alerta de la proximidad del terreno. Todo lo demás han sido cosas que no han representado riesgos.
Sin embargo, por lo que usted menciona y haciendo referencia a la reunión que tuvimos el sábado, ahí llegamos a acuerdos muy importantes en los cuales las líneas aéreas y sus representantes nos pusieron a disposición toda la base de datos que tienen de los incidentes que han registrado, aunque no los han necesariamente reportado, pero que han sucedido en sus aeronaves o con sus tripulaciones. Entonces vamos a integrar unas mesas de trabajo para hacer un análisis concienzudamente, y si hay necesidad, revisaremos también ese rediseño que se hizo del espacio aéreo para que si hay necesidad de hacer ajustes, como usted sabe, todo proceso, todo sistema, pues es perfectible y está vivo, ¿verdad? O sea, se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades, y estamos precisamente con esa apertura de poder revisar, desde luego en combinación con CENIAM, que fueron los que, con el apoyo de NAPLU, diseñaron estos procedimientos. Entonces, nosotros como autoridad tenemos la obligación de intervenir y de llegar al fondo de todo esto para que, de ser necesario, reitero, pues haremos las adecuaciones que correspondan. La salida del director de CENEAM este fin de semana, supongo que abrirá también una ventana de oportunidad para revisar todo eso. Pero entre los 6 incidentes que me relata, ¿está incluido este de Volaris del fin de semana, mi general? No, apenas se inició el mismo día. Bueno, de hecho las tripulaciones y los propios controladores tienen un término de 48 horas máximo para hacer su reporte oficialmente a la autoridad. Ya recibimos una comunicación por parte de los controladores de CENEAM en ese sentido. Nada más nos faltaría que se pronuncien las tripulaciones, y a esto le seguiría un proceso de entrevistas, de análisis de audios o grabaciones, de videos, inclusive de las pantallas de radar, para poder llegar a conclusiones. Lo que sí le puedo decir en el incidente del sábado, un avión entró a la posición para despegar y estaba aguardando la instrucción del despegue con autorización del control de tránsito aéreo de la torre. Y el avión que aterrizó, que iba a aterrizar e hizo una aproximación fallida porque percibió la presencia del otro avión en tierra, fue también autorizado a aterrizar. Sin embargo, esto es una información preliminar, pero me fue informado después del primer análisis del audio de las autorizaciones de control de tránsito aéreo, que aparentemente coincidió esto con un cambio de turno. O sea, el controlador que expidió la autorización para que un avión entrara a posición no fue el mismo que autorizó al otro a aterrizar. Claro, eso no es ninguna excusa. Existen protocolos que deben de seguir para hacer la transferencia de control de un elemento a otro. Pero algo falló por ahí en el procedimiento. Los pilotos, pues creo que actuaron bien, tomando la decisión de irse al aire para no comprometer más la situación. Pero bueno, le reitero que esto es un proceso que debe seguir un análisis profundo antes de poder emitir un dictamen. Pero para entender bien el asunto, son 2 funcionarios diferentes los que controlan el carreteo de los aviones en efectivamente el aeropuerto para entrar a pista, y los que manejan la aproximación a la Ciudad de México, al aeropuerto. O sea, son 2 entidades diferentes, no es el mismo funcionario. Ya la parte final de la aproximación, que es la autorización para aterrizar, es el mismo funcionario el que autoriza los despegues y los aterrizajes, solamente que en este caso hubo un cambio de turno. Entonces, uno dio la autorización de entrar a posición, y en ese momento de hacer el cambio, llega otro controlador y da la autorización de aterrizaje al que venía haciendo su aproximación. Entonces, omitieron, o no sé dónde estuvo el error, pero el que dio la autorización de aterrizaje no se enteró de que había un avión ahí esperando en la posición del despegue.
¿no? Está en interés de todos que haya pues tranquilidad y tengamos la certeza de que en este caso la aviación es segura y que esta cuestión será un tema excepcional. La pregunta, mi general, es hacia dónde vamos en materia de reorganización de todo el espacio aéreo. Y bueno, pues tenemos pendientes también el asunto con Estados Unidos, que seguimos en el nivel inferior y que tenemos pues el pendiente de ponernos al día. Este expediente, ¿cómo va? Bien, como usted sabe, en mayo del año pasado, ya va a ser precisamente un año que se nos comunicó el cambio de categoría, iniciamos un proceso de revisión de todos los hallazgos que se nos detectaron en la primera auditoría, y precisamente con la propia FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, iniciamos un programa que se llama asistencia técnica. Ellos mismos, prácticamente los mismos auditores que nos llevaron al cambio de categoría, se convirtieron en nuestros asesores, y el programa consiste en 10 visitas, que no necesariamente tienen que completarse las 10 visitas para poder recuperar la categoría. Hasta la fecha llevamos 6 completas, y en esta última, en la sexta, precisamente nos dieron ya por validados el cierre de todos los hallazgos originales. Esto nos lleva al siguiente paso, que es una revisión técnica, technical review le dicen, y es precisamente un ensayo de una nueva auditoría. Seguimos, este procedimiento sigue el mismo protocolo de una auditoría, pero es prácticamente un ensayo. Esto nos permitiría detectar nuevos hallazgos que podemos corregir antes de una auditoría que nos lleve a recuperar la categoría 1. Entonces, le reitero, esto es una práctica, se puede decir, de auditoría, una revisión técnica, que desde luego no se va a basar en los primeros hallazgos, va a ser un procedimiento totalmente nuevo, y con desde luego la posibilidad, aunque nos hemos estado adelantando porque seguimos los protocolos de OASI para revisar todas nuestras áreas y en lo posible evitar que surjan nuevos hallazgos, pero siempre existe la posibilidad, de manera que si fuera el caso tendríamos la facilidad de poderlos corregir a la brevedad posible y estar listos para hacer el trámite, que ya no es de la Autoridad Aeronáutica Mexicana a la estadounidense, sino que tiene que seguir los canales diplomáticos a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que nos realicen una nueva auditoría ya en serio, y si salimos bien, estaríamos recuperando la categoría. Los tiempos, que es lo que normalmente nos preguntan, no están establecidos realmente, pero los mismos auditores nos han comentado que, de acuerdo a su experiencia en estos procedimientos, después de cerrar la technical review, podríamos esperar aproximadamente unas 4 o 5 semanas para que nos puedan estar practicando la siguiente auditoría. Esta duraría un tiempo de 1 a 2 semanas, y después de ello pasan otras 3 semanas aproximadamente para que nos den a conocer el resultado. Para octubre más o menos tendríamos claro eso. Preguntarle, en estos momentos habrá un encargado de despacho en CENEAM. ¿Tienen ya pensado, perfilado, quién se va a ocupar de eso, mi general? Tengo entendido que se han manejado una terna, es decir, 3 candidatos, de los cuales uno es un piloto aviador y 2 controladores de vuelo. Por lo pronto, es muy probable que hoy o a más tardar mañana se tenga ya la decisión. Esto es un acuerdo que está llevando a cabo el secretario, el ingeniero Arganis, con el propio presidente para que él determine quién sería. Muy bien, pues estaremos por supuesto pendientes. Un último mensaje le ruego, mi general, que le mande a todo el auditorio. ¿Podemos estar tranquilos de que volar en este país es un asunto, en fin, no de alto riesgo, no de alto riesgo? No, desde luego, bueno, todos sabemos que ya el hecho de subirnos a una aeronave implica un riesgo,
pero también está demostrado estadísticamente que el transporte aéreo es el que es más seguro de todos los transportes. El menos puntual, pero el más seguro, sí. Exactamente. Estamos también trabajando en esto de la puntualidad, pero bien, yo les garantizo, yo con mi familia volamos con frecuencia y nos sentimos totalmente seguros y creo que nadie subiríamos a nuestros seres más queridos a algo que consideráramos peligroso. Muy bien. Pues mi general, agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Igualmente, un saludo a su audiencia y buenas noches. Gracias por el Gracias.